Hoy volvimos a consultarte en nuestro canal de WhatsApp. Queríamos saber cuál había sido tu postura en relación al paro general dispuesto por la CGT. Por eso a las 13 horas publicamos las siguientes opciones. Yo paro, yo no paro, yo hubiese parado pero no puedo. Más de 8 horas después, 54.700 personas, 54.700 personas nos han dejado su opinión. Y el resultado, hasta el momento, es el siguiente. Yo paro, dice el 14.200 personas, 26%. Yo no paro, 33.500 personas, 61,2%. Yo hubiese parado, pero no puedo, 7.000 personas, que es el 12,8%. Son votos únicos. Son 54.700 personas que pudieron votar a través de su teléfono y solo una vez esta encuesta. Todavía está disponible nuestra encuesta en nuestro canal. Como siempre te aclaramos, es una muestra que para saber qué pensamos, para que se expresen quienes quieren participar, dar su opinión, sin ser los resultados una representación social estadística. Pero claro, 54.700 personas somos muchas personas. ¿Cómo fue la evaluación del paro? Tenemos a Pablo. Querido Rey, estaba claro, gobierno y CGT no se iban a poner de acuerdo ni siquiera en el impacto de la medida. ¿Cómo andás, Rey? Bien, buenas noches. Lo podríamos haber dicho ayer a esto, ¿no? Era muy previsible que el gobierno, pasada la media tarde, saliera a decir que esto era un fracaso total y que otra vez el principio de revelación mostraba que los equivocados son los dirigentes gremiales. Y del lado de la CGT también era muy previsible, Rodi, salir a decir que el pacto había tenido una adhesión contundente. Más allá de las interpretaciones y los relatos, me parece que acá lo que hay que entender es que las dos cosas tienen una base real. El gobierno cuando dice, me pararon 2 veces en 5 meses, cuando estuvieron 4 años sin hacer una medida de fuerza mientras caía el salario y había alta inflación, es cierto. Cuando el gobierno dice hay dirigentes gremiales que tienen actitud empresaria o de burócrata, también es cierto. Ahora, cuando en la CGT dicen nosotros paramos porque cayó el 11% de la capacidad del salario, cuando los jubilados perdieron el 30%, cuando la economía está en una recesión tremenda, con los números de ayer del INDEC, 20 y pico de la industria, 42% de la construcción, cuando cuestionan algunos aspectos de la ley base, la reinserción del impuesto a la ganancia, también es cierto. Así que más allá de los relatos, me parece que aquí hay una confrontación que es propia del sistema democrático y que tiene a estos actores porque son los que están, más allá de que nos guste o no. Lo que hay que saber, me parece, finalmente para esta primera conclusión, es si la movida de la CGT tiene algún efecto, porque nosotros vimos que la marcha universitaria sí lo tuvo. El gobierno se sentó a negociar y amplió el presupuesto. Acá la movida del paro general tiene como objetivo que no salga la ley base. Creo que ahí nos vamos a enterar si esta movilización, este paro general propiciada con esa perspectiva, tiene éxito o no. ¿Y mañana qué, Pablo, no? Es la pregunta. ¿Qué cambia después de un paro así? Hoy estuvo muy en escena la cantidad de dinero que entre todos los argentinos nos generamos, por ejemplo. Bueno, según la Universidad UADE, hoy se perdieron 550 millones de dólares. Por supuesto, no es que no hubo ningún tipo de actividad, sí la hubo. Entonces ellos calculan qué porcentaje de actividad no se realizó en el día de hoy y estiman que esa fue la pérdida para el país. Me parece que es un lujo que Argentina no se puede dar. También creo que la representatividad sindical está recontra en tela de juicio, porque creo que había reclamos válidos, no sé si para hacer el paro, pero la gente no se ve representada por quienes han convocado el paro. Entonces, el día de mañana, digamos, lo que hay que ver es justamente qué pasa con la ley bases. También hay que decir, me meto un poquito en terreno político, que el gobierno ya había cedido mucho ante los gremios porque la reforma laboral que está incluida dentro de la ley bases, era de 57 artículos y bajó solamente a 16, y ninguno de esos artículos tocó los intereses sindicales. Ahí se había metido con el tema de aporte del sueldo a los sindicatos y los sacaron completamente. Entonces el gobierno ya había cedido con los sindicatos, igual se hizo el paro general. Y la pregunta es, ¿cuánto tiene de presión para los senadores, por ejemplo, de Unión por la Patria,
Recordemos que hoy hicieron paro los senadores a pesar de que se autoaumentaron el sueldo hace, no sé, un par de semanas. ¿Cuánto tiene de presión para que no saquen los pies del plato? ¿Lo digo bien, Rey? Bueno, este es un tema para mí muy relevante porque, fíjate, Rodi, ¿quién tiene la conducción dentro del peronismo para decirle a los 33 senadores de Unión por la Patria, ustedes se quedan y votan en contra? Porque si tuvieran esa capacidad, estaría a 4 senadores nada más de voltear la ley. Lo que pasa es que no existe ese dirigente político. Después de la tremenda derrota electoral del año pasado, hay una atomización, sigue la pelea interna, las disputas entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof. El sindicalismo me parece que también en esta medida tuvo la decisión de avanzar en ese espacio vacío, ¿no? La conducción de la CGT dice, nosotros le vamos a decir a los senadores que tienen que avanzar contra la ley. Por eso te digo, la efectividad del paro, en definitiva, más allá de los reclamos puntuales que pueden existir, que te enumeraba antes, está en esto. ¿Pudo este paro modificar la suerte de la ley bases? Esto es lo que habrá que ver en los próximos días. Claro, y el contexto difícil lo relatamos todos los días, lo contamos todos los días, lo sabemos todos los días. La cuestión es si esto soluciona o empeora ese contexto. El gobierno, Pablo, cree en ese subir de la economía a partir de junio. El mismo Francos, que es el que tendrá por estas horas la difícil tarea de convencer a sus gobernadores para que alguno de sus senadores vote a favor de la ley bases. Correcto, pero lo que vos decías, ¿no? El contexto de la economía es complicado. Había razones, digamos, para hacer una protesta. De vuelta, yo creo que el paro general no soluciona absolutamente nada, pero realmente la economía argentina está atravesando un momento crítico. Los salarios han perdido fuertemente contra la inflación en los últimos meses. Ya venía perdiendo también desde el año pasado, desde 2017. Que están perdiendo los salarios, prácticamente un 40% de poder adquisitivo en 5 o 6 años, pero en estos últimos meses se ha perdido casi 20%. Es una caída muy estrepitosa la de los salarios y ni hablar lo que está pasando a los informales. Y yo diría, Rodi, para terminar, creo que hay un tema que se empieza a vislumbrar, que es la preocupación por posibilidad de aumento del desempleo, ¿no? Porque hay sectores industriales que están muy preocupados por las importaciones y va a ser un tema que se va a empezar a mencionar, el posible aumento del desempleo en algunos sectores. Gracias, Pablo. Gracias, Rey. Gran abrazo a ambos. Abrazo. Los sindicatos relacionados a nuestro trabajo no son ajenos a esta situación. SATSAI, el de televisión, CIPREVA, el de prensa, adhieren a los reclamos de la CGT que motiva el paro general del día de hoy.